tardes a todos, bienvenidos a la tarde de A24, bienvenidos a MMD. Ya estamos para arrancar con todo. Muchísima información. Ahora vamos a contar, acá a hablar Alberto Fernández, el presidente, sobre su relación con Cristina Fernández de Kirchner. El presidente acaba de tener a su segundo hijo, ahora vamos a contar, Francisco. Así que bueno, esto ha generado una serie de mensajes en todo el mundo político, y entre ellos la salutación, la felicitación por parte de Cristina Fernández de Kirchner y la respuesta de Alberto Fernández reconociendo las diferencias importantes que hay en la dupla presidente-vice, pero diciendo también que esperan encontrarse en cualquier momento para tratar de zanjar esas diferencias. Ahora vamos a contar exactamente cuáles son las declaraciones que acaba de hacer el presidente Alberto Fernández y qué pasó con Cristina, bueno, felicitándolo por la llegada de su primer hijo en la presidencia, ¿no? Su segundo hijo. Vamos a arrancar con esto, porque vamos a contar qué pasó con el número de inflación de marzo que se va a conocer esta semana y que va a meter más presión sobre el ministro de Economía, va a poner en jaque a Martín Guzmán y pone al gobierno en un dilema muy difícil entre la presión que va a generar este número y que ya está generando del Fondo Monetario Internacional para tomar una serie de medidas y la presión todavía mayor en la interna del oficialismo por tomar medidas en otro sentido, ¿no? Ese tironeo se va a agudizar esta semana cuando se dé a conocer el índice de inflación de marzo, que estuvo arriba del 6%. Ahora vamos a decir el número exacto que recibió el presidente de la Nación de manos del ministro de Economía. El ministro de Economía tiene un anticipo del INDEC, un número preliminar, y ese es el que le acercó al presidente de la Nación. Vamos a ver si efectivamente corrobora el INDEC el miércoles, este miércoles, cuando dé a conocer el número oficial de inflación. Ese número que recibió el presidente es 6,3%. 6,3% el índice de inflación de marzo. Es un número muy fuerte, arriba del 6% firme la inflación en marzo, arriba de todas las estimaciones privadas. Ahora voy a contar qué pasó con el tema alimentos en particular, pero es un número que, como les decía, va a meter mucha presión a la política económica y a la interna del oficialismo. Este número de inflación de marzo arriba del 6%, insisto, el número preliminar que recibió el presidente es 6,3%, estamos anticipándolo acá en el programa. Es un número que marca una inflación acumulada en los 3 primeros meses del año del 15,6%, es decir, una inflación en un número muy elevado, y está muy por encima de lo que había sido el fogonazo inflacionario en marzo del año pasado, que llegó al 4,8% y se encendieron todas las alarmas. Ahora estamos contando una inflación arriba del 6% en marzo y además una inflación interanual que se acelera al 54%, es decir, la inflación ya está incluso un poquito arriba del 54% anual, con el caso de la inflación de alimentos en el 60%. Ahora van a ver los datos. Pero ¿por qué decía que esto mete mucha presión a la interna oficial? Porque el primer punto, volvamos desde el principio, paso por paso, el primer punto es que va a meter mucha presión, sobre todo del Fondo Monetario, sobre el Banco Central para una nueva suba ahora en abril de la tasa de interés, que sería la cuarta suba del año. El Banco Central está muy preocupado con este tema, no tiene claro que en estas condiciones sea la mejor medida, y está bien que esté preocupado Miguel Pella, el presidente del Banco Central, porque se genera una situación muy difícil en la cual la inflación se te dispara arriba del 6% en marzo por la dinámica propia de lo que había pasado, lo hemos contado muchas veces, el año pasado con la emisión monetaria, pero también por el shock externo que está significando los precios de combustibles y alimentos por la crisis en Ucrania. Ante esa situación, el Banco Central viene subiendo la tasa de interés, pero una tasa de interés
que viene subiendo con un dólar libre planchado genera lo que se conoce como bicicleta financiera, es decir, genera, por un lado, una estabilidad cambiaria que es muy necesario, es el único aliado que tiene hoy Guzmán, que el dólar esté totalmente estable, el dólar libre incluso haya bajado, también que hayan subido los depósitos en pesos en el sistema financiero fuertemente en los últimos 3 meses, aprovechando la tasa de interés y el dólar planchado, pero ojo que esa situación genera al mismo tiempo, bueno, los típicos esquemas de burbuja financiera. Si vos seguís subiendo la tasa de interés, anclemos con el tema principal, que es el anticipo que dimos de inflación arriba del 6%. Después vamos a hablar un poquito de los plazos fijos y demás. Bueno, es un riesgo porque seguís alimentando la especulación con tasa en el sistema financiero doméstico y al mismo tiempo generás un fuerte encarecimiento del todo el crédito de la economía. Y eso, obviamente, en una economía que se está desacelerando justamente por el propio proceso inflacionario, genera una tendencia hacia el enfriamiento, hacia la caída del consumo, una situación complicada desde el punto de vista de la economía real. Entonces, primer punto que va a generar este dato que estamos anticipando, la inflación de marzo arriba del 6%, es la presión del fondo para que haya una nueva suba de la tasa de interés ahora en abril. Segundo tema, insisto, después anclamos, después es otro tema, vamos a hablar de por qué el dólar está planchado y hasta cuándo y demás, pero anclemos con todo el tema que estamos anticipando y el dilema que le genera al gobierno los datos de inflación de marzo. Segundo tema, hay una presión fuerte también del Fondo Monetario para acelerar las mini devaluaciones diarias del Banco Central. De hecho, el Central, que ya tenía este número de inflación la semana pasada aceleró la suba diaria del dólar a un ritmo del 4% mensual, que es la suba más alta de las mini devaluaciones diarias, lo que se llama el crawling peg, desde enero o febrero del año pasado. Durante gran parte del año pasado, el Banco Central, para tratar de frenar como sea y desesperado por la disparada inflacionaria del año pasado, llevaba esas mini evaluaciones diarias a solo el 1% mensual. Este año, desde que cerró con el fondo, aceleró eso al 3% mensual y en la última semana le dio un toque más para que el dólar oficial, las mini devaluaciones diarias, corran al 4% mensual. Ojo que eso genera un problema, porque si vos no tenés un ancla en el tipo de cambio y no tenés posibilidades de anclarlo porque necesitas con el Fondo Monetario acumular reservas en el Banco Central, eso le da un nuevo ciclo, por lo menos en el corto plazo, a la inflación y a los precios. Entonces, esos son los dos temas por los cuales seguramente va a presionar a partir de este nuevo dato de inflación el FMI en los próximos días. Del otro lado, del lado de la interna oficial, el kirchnerismo, sin duda, con este dato, primero va a dirigir todos los dedos acusadores a la responsabilidad del ministro de Economía, Martín Guzmán, por este dato de inflación. Además, un miércoles se va a conocer, donde creo que también está convocada una marcha de movimientos sociales en la 9 de julio. O sea que va a ser un día electrizante este miércoles próximo, en vísperas de Semana Santa. Pero además, atención, porque la interna oficial va a presionar y mucho, fundamentalmente por compensaciones. ¿Por qué presiona la interna oficial? Pongámoslo ahí, vamos. Presión interna por compensaciones para tratar de compensar rápidamente no solamente jubilaciones, planes sociales, sino también salarios públicos y privados. Por el tema retenciones, algo que venimos diciendo que Feletti planteó con todas las letras y es la idea que tiene Cristina, que en estas condiciones hay que subir retenciones, hay que aplicar retenciones móviles a los cereales que exporta la Argentina, fundamentalmente trigo, maíz y girasol. Y también presión para renegociar con el FMI. Una presión muy fuerte que en la interna oficial se va a expresar con este número de inflación que se dé a conocer el miércoles para la renegociación con el fondo. ¿Por qué? Bueno, por esto que contábamos, porque en el acuerdo con el fondo
es así, y es así también como cree Guzmán, que hay que conducir en este momento la economía. No es que tenés un ancla en algún lado, no tenés un ancla ni en el tipo de cambio, no tenés un ancla en las tarifas públicas que tenés que volver a subir en junio, no tenés un ancla en los precios de los combustibles que tenés que ir actualizándolo, sino que el ancla es el propio ajuste fiscal y monetario, que el kirchnerismo quiere deshacer diciendo que te están quedando atrás, y es cierto, todos los sectores de ingresos fijos y eso está llevando a la economía a la recesión. Entonces hay un dilema muy grande por parte del gobierno y en particular el presidente Alberto Fernández y su ministro de Economía de qué hacer, si sostener el ajuste fiscal y monetario, no tal vez en los términos que se acordó en el acuerdo, pero sí la dirección, con incluida la suba de la tasa de interés, o si revisar eso y hacer un giro en términos de lo que está reclamando Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, está claro que el presidente va a seguir con el rumbo de bancarse, en todo caso, el acuerdo con el fondo, pero este dato de inflación, insisto, de marzo va a generar muchísima más presión dentro de la interna oficial. Ya está con nosotros Ignacio Fidanza, gracias por... Eduardo Fidanza, gracias por venir, Eduardo, muy amable de tu parte. Está con nosotros Claudio Slotnick. Ahora, en un ratito, vamos a hablar lo que está pasando por debajo con algunos precios en particular de la economía, Claudio. Claro, hay una presión muy grande en términos de precios, justamente, lo que lleva a ciertos faltantes en los supermercados, ahora lo vamos a contar, y además medidas de último momento del Banco Central por el tema de importados. La semana pasada hablábamos del café, hay otros productos que, bueno, hay una tensa negociación con el Banco Central para ver cuánto se puede importar. Bueno, ahora, Eduardo, te voy a pedir alguna reflexión sobre esto que estamos contando, de lo que está pasando en la dinámica del poder y obviamente lo que puede generar este dato de inflación en particular, que va a generar todavía más tensión sobre la interna oficial. Pero contame qué pasó, Pablo, en San Nicolás, porque empieza a jugar también toda la pulseada entre la oposición y Moyano, y por otro lado, Moyano también saliendo a la calle. Sí, bueno, a ver, por empezar, punto 1, encarcelaron a 2 dirigentes del moyanismo, 2 dirigentes sindicales de camioneros, que habían hecho una serie de protestas. Algunos dicen que eran bloqueos, otros hablan de simplemente una protesta que tenía que ver con la incorporación de trabajadores de una empresa al convenio colectivo de trabajo de camioneros. Frente a esta situación que se había dado ya hace un tiempo, ahora la justicia decidió encarcelarlos y esto desató una serie de medidas por parte de camioneros y un contrapunto entre camioneros y el intendente local de San Nicolás y a su vez, paralelamente, un conflicto solapado, te diría, de camioneros con el gobierno nacional. Obviamente ese conflicto está por debajo de la mesa, no está encendido. Pero hoy habló también Hugo Moyano y planteó 2 cosas. Primero, planteó que esta situación respecto a estas encarcelaciones es una maniobra más vinculada a aquella famosa Gestapo sindical que había planificado supuestamente Mauricio Macri y el gobierno de Cambiemos. Por un lado eso. Y por otro lado, Moyano negó categóricamente que haya habido bloqueos en la ciudad de San Nicolás. Lo cierto es que... Espera un segundito porque lo tengo justamente para ver de qué se trató esto. Está el intendente de San Nicolás, Manuel Pasaglia. Gracias, intendente, por atendernos. Muy amable. Muy buenas tardes, un gusto verlos. Bueno, ¿qué es lo que sucedió y por qué ustedes denunciaron una extorsión, un apriete del gremio de camioneros? ¿Cómo fue la secuencia? Lo que pasó en San Nicolás fue una locura, lo que hemos vivido todos estos días. La verdad que nos resulta difícil explicar porque no tuvimos absolutamente nada que ver. Esto surge a partir de un bloqueo que se da en una empresa en la ciudad de San Pedro, en donde la justicia ordena la detención de 2 sindicalistas y desde ese momento el gremio de camioneros decidió bloquear, sitiar la ciudad de San Nicolás. Nos tomaron de rehén a 160.000 nicoleños, paralizando la recolección de residuos, la distribución de alimentos, impidieron el abastecimiento de la ciudad. En todos estos días no se movió un solo camión, ni adentro de la ciudad, ni entrando, ni saliendo.
Esta resolución de la justicia tenía que ver con un bloqueo a una empresa en particular por parte de camioneros. Sí, tenía que ver con un bloqueo que se había dado, un problema ajeno a todos nosotros como nicoleños. Lo que sí tenía que ver, digamos, es que uno de los sindicalistas detenidos es de San... Ahí lo perdí. A ver si podemos recuperar el Zoom. Sí, a ver, intendente. ¿Sí? Sí. Uno de los sindicalistas detenidos es... Es de San Nicolás, es el responsable de camioneros y es concejal del Frente de Todos en nuestra ciudad. Y la justicia lo detiene. ¿Por qué motivo? Lo detienen a causa del bloqueo que se dio en la ciudad de San Pedro. Y de ese momento es que quedamos de rehén como ciudad. Usted dice que de rehén porque se hace un paro de camioneros que impide la recolección de residuos en la ciudad por 3 días. Se paralizó la recolección de residuos, se paralizó la distribución de alimentos, todas las distribuidoras quedaron paradas y se impidió el acceso de camiones a nuestra ciudad. Hubo bloqueos, estuvo la ciudad sitiada desde que tomó esa decisión la justicia, hasta el día de ayer, a la noche. Claro, digamos que son dos cosas distintas, digamos. La justicia, no vi el caso, pero un bloqueo a una empresa es algo ilegal. Por eso ahora Moyano dice, no, nosotros no bloqueamos y demás. Fue otra cosa porque me imagino en la justicia se van a defender con el tema de que no bloquearon, pues es algo ilegal. Ahora, un paro es algo legal. A ver, los problemas que tenga un sindicato o causas individuales de sindicalistas lo tienen que arreglar con la justicia. No tenemos por qué los 160.000 nicoleños ser rehenes de toda esta situación, y fue la pelea que empezamos a dar desde que pasó esto, no solo resistiendo, sino que ya habíamos tomado la determinación de salir hoy mismo con los camiones y el personal municipal a levantar los residuos, e incluso estábamos evaluando la municipalización de todo el servicio de recolección de residuos de la ciudad. Manuel, te quería consultar. A ver, la empresa que estamos haciendo referencia es la empresa de Ariel Rey, que vos decís esto es solo de San Pedro. ¿Por qué es que esta situación de bloqueo, que igual Moyano desmiente que ya había un bloqueo también sobre la ciudad, ¿por qué se da sobre San Nicolás? Justamente entiendo, a ver, primero es difícil de explicar, pero entiendo porque uno de los detenidos, el responsable de camioneros, es de San Nicolás y es concejal del Frente de Todos en nuestra ciudad. Entiendo que es por ese lado. Ok, y a ver, y Hugo Moyano lo que plantea es que no hubo un bloqueo sobre la ciudad, ni un bloqueo sobre lo que tiene que ver con la distribución en la ciudad. ¿Esto es así o no? En la ciudad de San Nicolás, ¿ustedes consideran que hubo un bloqueo o no hubo un bloqueo? Lo consideramos nosotros, todos los nicoleños, está a la vista, ahí están poniendo la foto, incluso por los mismos dirigentes sindicales de camioneros que reconocieron el bloqueo y decían que no iban a parar, incluso aunque tengan que morirse de hambre los nicoleños. ¿Y los accesos a la ciudad estaban cerrados o no? Estaban cerrados, no había camión. Todo este fin de semana, desde que empezó la medida el viernes, no se movió un solo camión en la ciudad. No solo en los accesos, sino todo adentro de la ciudad. Nadie podía tocar un camión. Está bien. De hecho, nosotros mismos no recolectamos los residuos. Está bien. Por eso, son dos cosas, me parece, distintas, ¿no? Pues la metodología de Moyano era una metodología que hace tiempo, incluso durante el gobierno de Cristina, ha habido muchos chisporroteos con eso, porque la metodología de Moyano, no solamente en la lógica sindical, sino también en la lucha política, era te cruzo el camión, te bloqueo, te cruzo el camión. Obviamente esa es una metodología que no va. En todo caso podés hacer un paro, pero no cruzar el camión ante un adversario político o una empresa. Me imagino que la presión del paro después generalizado de todo el transporte es la típica lógica para que la política apriete a la justicia para que dé su resultado, pensando que también que la justicia juega para otros intereses políticos, que puede ser, porque es la justicia de la Argentina, ¿no? Donde todos se disputan a ver quién juega, si juegan para un lado o si juegan para el partido político
de un lado o del otro. Pero bueno, más allá de eso, la justicia también tiene otras instancias. Si Moyano considera que esta primera instancia, este juez juega para un lado, después tendrá la apelación, la Cámara, es decir, hay otras instancias judiciales y así es como funciona el sistema. ¿Ustedes entendieron que el paro generalizado sobre San Nicolás era ¿para qué? ¿Para que haya una respuesta política sobre la justicia? A ver, entendemos que es un modus operandi del gremio de camioneros, que ante los problemas judiciales generados por el bloqueo a una empresa, respondieron bloqueando a una ciudad, la ciudad de San Nicolás, que somos 160.000 habitantes, sufriendo todos nosotros que no teníamos nada que ver las consecuencias. Ahora bien, todos los problemas que tengan los sindicalistas o los sindicatos con la justicia, que lo arreglen con la justicia. Nosotros no podemos, y yo como intendente de San Nicolás, no podemos permitir que nos tomen de rehenes. De hecho, toda la resistencia que hicimos y que se haya levantado el paro y que hayamos decidido avanzar como ciudad en levantar nosotros mismos los residuos es porque los vecinos de la ciudad nos acompañaron y entendieron que esto no tenía que ver con ideología, sino que era un castigo, una tomada de rehén para condicionar la justicia, que nosotros no tenemos nada que ver, y yo menos como intendente no puedo ni detener a un sindicalista ni tampoco liberarlo. A ver, un segundo, ahí está Moyano, a ver qué dijo Moyano esta mañana. Y yo creo que es parte de la campaña que ha comenzado a hacer estos señores que estuvieron en el gobierno anterior, que hicieron un desastre. Fíjense, dicen que los trabajadores extorsionaron y fueron y llevaron, no sé lo que hicieron, porque definitivamente no se sabe bien por qué lo acusan. Y resulta que con respecto a lo que hizo el señor expresidente Macri, que no, pero por lo menos que diga dónde están los 70.000 millones de pesos que se afanó del Correo Argentino. Que diga dónde están los 70.000 millones de pesos que se robó del Correo Argentino. Este señor, que hoy tiene todo el gorilismo trabajando en contra de la organización gremial y tratando de amedrentarnos, pero se equivocan. Porque todo esto que están haciendo nos fortalece más. Y se ha decidido todos los sindicatos que participan en la federación, todos los dirigentes han decidido seguir en la pelea. Aunque en algunos casos nos puede costar la vida. Vamos a seguir peleando, defendiendo los derechos del trabajador. Porque eso es lo que pretenden doblegarnos, pero no lo van a conseguir. Bueno, ahí estaba Moyano. Intendente, gracias, es muy amable. Muchas gracias. Un saludo para todos y espero que no tengamos que pasar más estos momentos de extorsión, porque si queremos sacar al país adelante tenemos que confrontar y resolver estos conflictos. Muchas gracias. Bueno, lo que está ocurriendo también es que hay mucho movimiento. El sindicalismo hasta ahora estaba también muy alineado con el gobierno, esperando algún tipo de liderazgo, de acuerdo social por parte de Alberto Fernández. Como Alberto Fernández, incluso dentro del oficialismo, consideran que no tuvo ahí la aptitud para liderar un nuevo proceso. Bueno, empiezan todos a moverse por debajo de la interna del oficialismo. Entonces empieza a haber, para lo que somos un poquito más grandes, cuando empieza a haber reuniones en el CFI, en el Consejo Federal de Inversiones, ya esto de la época de los 90, digamos, en la época de Menem, pero después obviamente en la época de la crisis del 2001, de Eduardo Duhalde, es que hay un presidente que tiene un problemita de liderazgo. Y no es solamente el presidente, sino también su vicepresidenta, porque obviamente no es solamente que no lidera Alberto Fernández, sino que se dan cuenta que tampoco puede imponer un rumbo Cristina Fernández de Kirchner. Entonces, los gobernadores que siempre aspiran a sobrevivir, yo siempre digo, el caso emblemático de esto es Gerardo Zamora en Santiago del Estero, que ha visto pasar a los Kirchner, que ha visto llegar a Macri, que va a ver pasar a Alberto Fernández, digamos. Pero también hay varios, bueno, el caso de Schiaretti en Córdoba, hay varios gobernadores que están pensando en su armado propio y cómo hacer ante algo que le genera mucho, pero mucho
mucha incertidumbre respecto al 2023, que es la falta de liderazgo del presidente. Pero bueno, ahora vamos a volver con ese tema con Brenda. Brenda, dame, y me voy a Francia, pero dame una línea de lo que ha sido bueno, el nacimiento del hijo del presidente y a partir de ahí un diálogo, por lo menos a la distancia, con Cristina Fernández de Kirchner. Sí, Maxi, porque dicen que lo personal es político y en este caso se entremezclan las dos cosas. Nació el hijo del presidente Alberto Fernández, lo anunciaron esta madrugada los voceros y después a lo largo de la mañana empezó a trascender a través de sus redes sociales el nacimiento en el sanatorio Otamendi de Francisco. Ahí estamos viendo la publicación que hizo Alberto Fernández con las huellitas de los pies de su hijo que nació en la madrugada. Y esto trajo aparejado al mismo tiempo una salutación a través de una story de Instagram de parte de la vicepresidenta Cristina Kirchner. La gran pregunta era de qué manera lo iba a saludar. Obviamente se esperaba un saludo y estos gestos por cuestiones personales a veces terminan marcando ciertas aproximaciones políticas que en este momento no estaban pasando. Esa es la historia, perdón, esa es la historia de Instagram de Cristina Fernández de Kirchner. Esta es la historia de Instagram de Cristina, dice felicidades para ambos y buena aventura para Francisco. De hecho, reproduce los piecitos que reprodujo a su vez el presidente a través de su feed. Él usó el feed de Instagram, para quienes sepan qué es cada cosa. Ella usó las stories que vuelan, desaparecen después de 24 horas. Pero bueno, es un gesto y de hecho también los voceros de Cristina nos contaron, le contaron a varios periodistas, que le envió un ramo de flores a Fabiola con un mensaje al sanatorio Otamendi y al toque... Perdón, la anterior foto era en el sanatorio, la que está en camisa y corbata, evidentemente no, pero ¿hay alguna foto que han difundido? No, simplemente fue... Por ahora no hay fotos de Alberto y Fabiola hoy. Claro. No. Estas son de archivo. Exacto. Y a partir de ahí hubo... y a partir de ahí, sí, claro, siguieron con los mensajes a la distancia, que es lo que vienen haciendo el presidente y la vice en el último tiempo, solamente que con fuertes críticas. Ahora, por una cuestión personal, empezaron a mandarse mensajes bastante superficiales vinculados solamente a este tema, pero que se especula con la posibilidad de que terminen llevando a un diálogo político para acercar posiciones en la interna. El presidente... ¿Dijo eso el presidente? Le agradezco el gesto, en algún momento vamos a ver. Dijo, pues es fuerte. El presidente, que en algún momento le vamos a hablar, le dice a la vicepresidenta. Sí. Pero bueno, esto está ocurriendo. Sí, esto está pasando. Sí. El presidente dijo en una entrevista esta misma mañana, poco después del nacimiento de su hijo, una entrevista con Radio 10, que agradecía el gesto de la presidenta, de la vicepresidenta, y que iba a tener una charla con ella en breve, ¿no? Cosa que no había dicho hasta ahora. Hasta ahora lo último que había pasado en relación al tema del diálogo y el no diálogo fue la respuesta que le dio la vicepresidenta a Gabriela Cerruti, que a su vez había dicho que no tenían diálogos, digamos. Es una novela muy larga ya de varias semanas que parece ser que se podría llegar a aproximar a un acercamiento, por lo que dijo el presidente, ¿no? Basándonos en eso, pero realmente no sabemos qué va a pasar. Ahora, dos frases de lo que dijo Alberto Fernández esta mañana. A ver, textual Alberto Fernández, ¿qué dijo? Lo único que hay que trabajar es en la unidad, eso ya la dijimos, y la otra, no tenemos que permitir que nuestras diferencias, o sea, ya reconoce que hay diferencias, algo que hasta ahora no sé si había pasado verbalmente y en on, ¿no? No tenemos que permitir que nuestras diferencias le den paso a la derecha que ha hecho un gran daño al pueblo. Es decir, empieza a reconocer que hay diferencias y empieza a hablar de que de alguna manera hay que poder corregir esas diferencias para llegar con una unidad e impedir lo que sería un eventual triunfo del macrismo juntos por el cambio Alberto Fernández, en las próximas elecciones. Las diferencias... yo he puesto acá frases textuales del presidente dichas a periodistas donde dice, un colaborador, Alberto Fernández habló con un colaborador que lo estaba mirando mientras el presidente escribía a mano algunas anotaciones y le dijo, lo que dice Cristina es un delirio, no tiene idea de lo que está hablando. El presidente hace rato que le envió, pues nadie es ingenuo en la política, le envió mensajes también muy fuertes a la vicepresidenta. ¿Está claro, Maxi, eso que pero muy fuerte, marcándole las diferencias. Ahora, me interesa esa frase. Él retoma el tema de la salutación, le agradece el gesto y le dice,
ya vamos a hablar. Le agradezco mucho a encontrar. Cristina por las flores y el posteo que hizo. Sí, ahí está, esa es una de las frases. Ya vamos a hablar. En lo único que voy a trabajar es en la unidad, ¿sí? Bueno, esa me parece que es una novedad. Digamos, el presidente está diciendo que está buscando, que va a buscar un diálogo con la presidenta. Todo lo demás ya lo sabíamos. Sí, si pero el presidente confirma, ya lo había dicho la vocera presidencial, que la vicepresidenta no le contestaba ni siquiera el chat de Telegram. Pero bueno, me parece que ahí sí está haciendo un gesto de que va a buscar un diálogo o un encuentro con la vicepresidenta para tratar de superar alguna en algún diferencia. momento, ¿no? Dice, el textual es, en algún momento vamos a hablar, no dice prontamente vamos a hablar, enseguida vamos a hablar. Pero, y sí, me parece importante igual marcar, si bien es cierto lo que vos planteás, de que hay muchas declaraciones de una persona escuchó que Alberto Fernández decía, una cosa es escucharlo o leerlo, otra cosa es escuchar al presidente diciéndolo con su propia voz, tenemos diferencias con la vicepresidenta. Esto hasta ahora, creo, quizás me equivoco, no había pasado. Bueno, es una primera explicitación y que en algún momento van a hablar. En algún momento no sabemos cuándo va a ser. Bueno, ahora volvemos con el tema, Eduardo. Ahora quiero que analicemos un poquito porque es una semana especial por lo que habíamos dicho al principio, ¿no? Atención, la inflación de marzo dio arriba del 6%, el número que le acercaron al presidente, el ministro de Economía, es 6,3%, la inflación de marzo, es un numerito. Es el mayor número desde el 2002. Bueno, desde abril de 2002. Es un número muy, muy fuerte el que estamos anticipando acá y eso va a generar mucha tensión en el gobierno también y también en la política económica, como les decía, a partir de que se conozca este número, que obviamente, si lo estamos diciendo acá, en Washington ya lo saben hace varios días, porque obviamente el ministro de Economía informa primero al presidente y después a Washington. Todos creen que no es al revés, ¿no? Primero al presidente y después a Washington. No informa al revés el ministro de Economía, ¿no? Hay algunos que piensan que sí. Yo creo que no, que primero informa al presidente y después informa al Fondo Monetario en Washington. Está Juan Dillon en Francia. Juan, elección en Francia, Macron y Marine Le Pen. ¿Qué se puede extraer de resultado de este balotaje que se va a realizar cuándo? El 24 de... Hola, Maxi, el 24 de abril, este domingo próximo no, el otro domingo, algo para aprender, obviamente, se resuelve la elección presidencial en un país solamente en un mes, lo que genera un poco de tranquilidad entre los franceses que viven otras vicisitudes de la vida cotidiana, pero bueno, lo primero hay que decir, enorme fragmentación política que representa un poco el dilema que tienen las democracias, si querés, liberales o Occidente en este momento. Ha quedado representado en el día de ayer, pero después también dos polos totalmente opuestos de lo que va a ser la rivalidad o la Francia que se vislumbra después del 24 de diciembre. ¿Por qué? Porque por un lado tenemos a un centrista, que es Emmanuel Macron, incluso en los últimos tiempos y obligado también por la dinámica de las elecciones a girarse un poco más hacia la izquierda para lograr tanto los votos del Partido Socialista, de la izquierda tradicional, de todos los sectores de la izquierda, y la ultraderecha, Marine Le Pen, que ha tratado de disimular en los últimos tiempos, sobre todo esmerilada con la posición de otro candidato de extrema derecha, Eric Zemmour, que fue mucho más tajante o mucho más ultraconservador, la dejó como buena y eso es lo que se va a dirimir el 24. Aquí en Francia, y mirando muy en claro que Francia es un actor fundamental en la Unión Europea. ¿Cómo fue esta elección respecto a lo que se preveía en las encuestas, ¿no? Porque Marine Le Pen, hace 5 años el balotaje también fue el mismo. El balotaje sí, se están estrechando las diferencias. Si bien todavía los sondeos, hace unos días se hablaba que Emmanuel Macron iba a perder más, ganó Emmanuel Macron un punto con respecto al 2017 y Marine Le Pen también subió. Pero bueno, se acortan las distancias en esta primera vuelta, pero no
como se esperaba. Así que eso es un buen dato para, si querés, los macronistas. Sí hace muy buena elección, casi excelente elección, Jean-Luc Mélenchon, que es el tradicional, es la izquierda tradicional francesa con casi el 22%. Pongamos de nuevo en lugar 27 y redondeo números, 27 Emmanuel Macron, 23 y moneditas Marine Le Pen y 22 y moneditas, después veremos el escrutinio definitivo, Mélenchon. En estas tres partes se decide, bueno, está prácticamente 7 de cada 10 franceses. Claro que ahora tendrán que decidir entre dos, entre el binomio de Macron, el centro derecha, que aglutinará a la izquierda, y, repito, Marine Le Pen a toda la derecha francesa. Esa es la expectativa y el miedo que hay todavía, te repito, en toda la Unión Europea por lo que puede suceder frente a que gane Emmanuel Macron, iba a decir, Marine Le Pen. A ver, pero tiene chances de ganar Marine Le Pen, por eso te preguntaba así. Sí. Porque él, lo mismo que pasa con el padre de Marine Le Pen, ¿no? Digamos, es una amenaza concreta, un caudal electoral fuerte, no sé, 25% del electorado, con mucha intensidad, pero bueno, después... Y agregale, Maxi, que en el balotaje termina perdiendo. Bueno, no, sí, 50. Hoy da 54, incluso sube Emmanuel Macron 1 o 2 puntos, 54 a 46. Digamos, del balotaje. Bastante ajustado, está bastante ajustado. Lo que estás viendo aquí sí, era hace una semana 52-48, aumentó a partir del día de ayer, con este resultado un poquito más holgado para Macron, empezó a subir. Y el miedo, obviamente, la instalación del miedo, porque, a ver, yo te decía, hay dos candidatos, o había dos candidatos de ultraderecha. Marine Le Pen, de toda la vida prácticamente, por decir, familia, y ahora ella tercera oportunidad, y Éric Zemmour, que era un panelista, fíjate similitudes, panelista de televisión, de la televisión francesa, un hombre que radicalizó el discurso y pareció, siendo de la ultraderecha, pareció a dejar a Le Pen casi como una figura lejos de la ultraderecha, si me permitís, incluso apartando de sus vínculos con Vladimir Putin, financiación de bancos rusos en la campaña o su partido político, la Agrupación Nacional. Es decir, quedó limpia y enfocaron la campaña en el poder adquisitivo, la inflación, los problemas que trajo el COVID. Eso es lo que se va a resolver. Claro, ahora Éric Zemmour no está y queda en vista o claramente visible la figura de Marine Le Pen. Veremos qué es lo que sucede. Hay 12 días de campaña que comenzó ya inmediatamente esta mañana de lunes aquí en Francia. Claro, este 22% del tercer candidato de la izquierda o 21%, esos son votos que van a Macron para impedir el ascenso de Marine Le Pen. Claro. Sí. Sí, lo que tenés aquí es un enorme descontento en la sociedad francesa. Te diría que más allá del número partidario, acá hay dos Francias. Una Francia que nota que Macron, uno podría empezar a explicar por qué no, porque sí, gobernó para los sectores más ricos, no prometió lo que aquel joven brillante del 2017 iba a prometer, y hay una Francia acomodada. Y los trabajadores, los jubilados, los que tienen un menor sueldo, sienten que incluso una persona como Marine Le Pen puede representarlos. Así que también está, más allá de ser de izquierda o derecha, el tema de cómo cada uno se siente frente a lo que un candidato puede resolver en su vida. Es la diferencia de la desigualdad que se expresa notoriamente aquí en Francia. Claro, lo que sucede es que después no solamente están el tema económico, las recetas económicas y demás, sino que también está una discusión por valores, ¿no? Respecto a la inmigración, a distintas cuestiones que están por fuera de lo económico. Por eso cuando vos decís estas sugerencias de Putin financiando a la derecha o a la ultraderecha en Francia, como en su momento hubo investigaciones de Putin financiando a Trump en Estados Unidos, es la idea de que más allá del tema de las recetas económicas, Putin está apostando por otra cosa, digamos, en las apuestas de la ultraderecha, por cierto conservadurismo de otros valores, de otras cuestiones que no tienen que ver con la economía. Los extremos, ¿no? Sí. Sí, acá tenés la disputa de los extremos, tanto la extrema izquierda, si querés, lo más radicalizado de España, Unidas Podemos, no digo todo Unidas Podemos, pero sí están cercanos, así hay otros movimientos de izquierda también, o populistas como quiera decirlo, y la extrema derecha, y habría que plantear también
la intromisión y la propaganda rusa Bien. que ha financiado también la campaña del 2017, en investigaciones que ha habido. Bueno, un gran berenjenal que te digo, trae digamos, a cotación no solamente lo que sucede aquí en Francia, sino lo que está pasando con las democracias, si me permitís, de Occidente. Juan, gracias, muy amable como siempre. Ahí estaba Juan Dillon desde Francia, París, contándonos qué está pasando ahí en Francia, clave, digamos, también para el destino de la Unión Europea también, ¿no? De lo que pueda pasar y para la economía europea. Eduardo, bueno, a ver, vuelvo al inicio, lo que decíamos. Alberto Fernández haciendo algún gesto con Cristina, vamos a ver si resolvemos las diferencias, pero una semana donde los números económicos van a tensionar mucho más, ¿no? Entre el programa que el gobierno tiene que aplicar con el Fondo Monetario y los reclamos que le hacen directo a Martín Guzmán desde el ala cristinista. Sí, ¿puedo hacer una referencia a la elección francesa? Yo creo que esa elección está resuelta en favor de Macron. Mélenchon anoche dijo una frase terminante: no hay que darle un solo voto a Le Pen. Sacó el 21%, así que entre el 40 y pico por ciento, 26 o 27% de anoche de Macron, más la suma del voto del que salió tercero, ya está en los 50 puntos. Pero además, socialistas y comunistas llamaron a votar a Macron y hay un sector de la derecha que tampoco va a votar a Le Pen, con lo cual yo creo que está resuelto. Y la segunda observación es que se habla mucho de ultras, pero Le Pen, para sacar lo que sacó, fue hacia el centro, como vos dijiste, y moderó bastante el discurso. Pero me parece que esa elección está resuelta. Vamos al plano nacional. Yo creo que en este momento es el índice de inflación el que está alimentando la interna del gobierno. Porque uno puede pensar, bueno, se hizo el acuerdo con el fondo, fluyen unos dólares, se tranquiliza un poco la situación, pero el índice de inflación impide eso, tiene una dinámica. Segunda cuestión, la protesta social, ¿no es cierto? Que creo que también pone a esa interna al rojo vivo. Ahora, es, como dijiste tú, una gran novela, y entonces eso también es atractivo para los medios. La semana pasada fue el libro que Cristina le regaló en Sorna. Ahora esta semana va a ser si Cristina se hizo la buena porque es buena, o en realidad es un saludo, pero por debajo van a seguir las crisis. Y en tercer lugar, hay un párrafo, creo, para el sindicalismo. Porque, como vos lo dijiste, el sindicalismo empezó una transición que por un lado es generacional y por otro lado es una reubicación en torno a la interna. Ahora, este Moyano que escuchamos es un Moyano altamente repudiado por la sociedad argentina, es un Moyano inviable, como Baradel, como Pablo Moyano. Bueno, pero así lo era también en la época de Cristina, si Cristina confrontó con Moyano. No, si en su momento Cristina en algún momento y Moyano confrontó con Cristina, a partir de 2013, y a Cristina le servía confrontar con Moyano. No te olvides que la última escena que vio, una de las últimas escenas que vio Néstor Kirchner, además de la discusión que se le atribuye a la última noche, fue una cancha de fútbol llena, donde Moyano dijo, los apoyamos, pero con todos... Ahora, atención, Cristina se desgastó, Moyano se desgastó, la situación socioeconómica se desgastó. Entonces, todos estos personajes están como el peso, devaluados. Y este es un tema que creo es clave. Y te incluyo en eso a Macri, que descolocó a toda la oposición sacándose la foto con Trump, y no se sabe por qué lo hizo. Y ese es un punto, porque vos tenés una crisis de liderazgo en el oficialismo, tenés una crisis de liderazgo en la oposición, tenés una crisis de liderazgo en el sindicalismo, tenés una interna en los movimientos sociales que reproduce un poco la interna del gobierno. En fin, es una situación compleja con instituciones débiles, no te olvides de eso. Ahora voy a volver con vos con esto que decíamos. Una cosa son los dichos de Cristina, la respuesta de Alberto Fernández, otra cosa es la realidad. Exacto. Y lo que le sucede al gobierno esta semana, cuando se confirma que la inflación estuvo disparadísima en marzo, es que a diferencia del año pasado, cuando sonaron todas las alertas en el gobierno, cuando dio 4,8 la inflación de marzo, bueno, ahí aplicaron
la típica en un año electoral. Lo único que podías hacer que es anclas el tipo de cambio y suspendés los aumentos de tarifas. ¿Se acuerdan la pelea entre Guzmán con Basualdo? Guzmán quería un 20% de aumento, Cristina dijo no, y se suspendió, hubo un 9% de aumento. Y ningún otro aumento en el año. Lo que le sucede ahora es que no tenés freno de mano. Es decir, no, en el instrumental de tu política económica no tenés ningún botón para apretar que en los próximos meses signifique alguna desaceleración fuerte de la inflación. Es más, tenés todavía botones que apretar, porque te está pidiendo el FMI que apriete, que en el corto plazo van a seguir manteniendo una inflación muy elevada, como la actualización tarifaria o lo que contaba del tipo de cambio oficial que tiene que correr más rápido si la inflación está corriendo más rápido. Brenda, ¿querías aportar algo? Sí, que hace un par de días nada más, creo que fue el miércoles o el jueves, Máximo Kirchner estuvo criticando fuerte al gobierno por la inflación. Así que si hoy hablamos, digamos, adelantándose al número que se iba a conocer esta semana, entonces si hoy vamos a estar hablando de que puede llegar a haber un diálogo entre los dos por esta cuestión del acercamiento y las señales por el bebé, digamos, atrás tenés un antecedente muy claro de que por más que Cristina Kirchner quiera dar ese paso, el resto del entorno de ella no tienen claro que lo mejor sea acercarse a Alberto Fernández. Es algo como que se está por ahí mejorando en la cúpula, pero en los entornos de cada uno no necesariamente. Bueno, y ojo con, ¿recuerdan cuando se dio la inflación de febrero, que fue 4,7%? Ese día, el presidente sabía obviamente cuál era el número y que se iba a dar a la tarde. Ese día sale el presidente de la nada diciendo que se venía, el viernes anunciaba la guerra contra la inflación. No la podía anunciar ese día, que era un martes, porque tenía el jueves la votación en el Senado del acuerdo con el fondo. Entonces, hasta no cerrar el acuerdo con el fondo no podía anunciar nada, porque estaba ahí desesperado viendo a ver si le aprobaban en el Congreso el acuerdo con el fondo. Eso fue cuando se anunciaba el día que se anunciaba el 4,7% de febrero. La pregunta es, ¿qué resorte le queda al presidente cuando ahora se conozca que la inflación en marzo fue arriba del 6%? Es decir, el presidente que ha gastado todos los cartuchos sin acumular, si se quiere, confianza alrededor de su programa económico, que es el acuerdo con el fondo, está obviamente más debilitado de lo que estaba un mes atrás cuando se conoció la inflación de febrero. Ahora, la clave es en torno a la figura de Martín Guzmán. Claro. Acá es el punto, porque el cristinismo no lo quiere a Guzmán, y Alberto enfrenta el dilema. Si se desprende de Guzmán, es como que entrega la autonomía que consiguió en estos últimos meses, ¿no es cierto? No solamente el área económica, el área política. Ahora, ahí hay un actor también que es el Fondo Monetario. ¿Cuánto el Fondo Monetario va a ceder en virtud del nuevo esquema que surge a partir de la guerra, etcétera? Acá hay dos fenómenos que son amortiguadores de lo que serían conductas normales. Uno fue la pandemia, que termina de alguna manera favoreciendo a la Argentina porque hay un nivel de comprensión hacia países como Argentina mayor. Y ahora la guerra en Europa. Entonces hay que ver ahí, a nivel internacional, a nivel Departamento de Estado, FMI, cuál es la evaluación, hasta cuánto se puede, por decirlo así, presionar y apretar a un país como Argentina. Escuchen esta nota, ¿no? Porque vamos a ir con Gustavo Descalzi, que está en Paysandú, y con Martín Rojas, que están en Colón. La Argentina tuvo una disparada del dólar libre tan grande desde octubre del 2020 que aún con la estabilidad que hubo con el dólar libre, de hecho tenemos el dólar blue hoy en 195, 196 pesos, que es más o menos el dólar que alcanzó pico en octubre del 2020. Pero esa disparada fue tan grande, que generó, se adelantó tanto a los precios esa disparada del dólar, que generó que hoy con el dólar de, pongamos, 200 pesos en el blue, porque si alguien llega a Entre Ríos y viene de Uruguay y quiere cambiar sus dólares, le van a pagar 200 pesos, Argentina esté muy barata en dólares. No tan barata como estaba en octubre del 2020. Ahí estaba regalada directamente. A valores de hoy, ese dólar de 195, ajustado por inflación, si hubiese seguido la inflación, sería un dólar de 360 pesos. Es decir, que tuvimos, para el que tenía dólares en la caja de seguridad o en el colchón, hoy los dólares que tienen valen menos porque la inflación se fue comiendo al dólar.
en la estabilidad del tipo de cambio libre, en un proceso inflacionario que se aceleró, fue comiendo ese poder de compra. Pero de todas maneras, con el dólar a 200, los que llegan del exterior, todo está más barato que en Uruguay, por ejemplo, o que en Chile, o que en Paraguay. No está barato para los argentinos, que cobramos en pesos. Está todo carísimo. Y cada vez nuestro ingreso alcanza menos para comprar, bueno, todos los precios que se dispararon. Ahora les voy a mostrar el índice de precios de la ciudad que se adelantó, que se dio a conocer hoy, el índice de precios de la ciudad de Buenos Aires, y se anticipó por primera vez al índice de precios del INDEC, que es este que estamos diciendo que va a dar arriba del 6% el miércoles. Pero en el último año, prendas de textil aumentaron 70%. Restaurantes y salidas a comer afuera aumentaron 71%. Con el dólar estabilizado, obviamente, eso significó inflación en dólares directamente. Pero aún así, los uruguayos están llegando en viajes de compra por el día, y lo mismo me imagino que ocurre más allá de algunas restricciones sanitarias con los chilenos en Mendoza o los paraguayos que llegan a Puerto Iguazú para hacer compras. Está Gustavo Descalzi, como les decía, ahí en Paysandú, y Martín Rojas en Colón. Gracias a los dos. Bueno, Gustavo, empiezo con vos. Contame qué está pasando ahí. ¿Cómo no? Bueno, yo estoy acá en la antesala para llegar a la Argentina. Vamos a girar, señor director, un poquito. Maxi, le cuento que toda esta gente acá ahora ha mejorado un poquito, le voy a decir. Tenemos unos 500 metros de cola. No es tanto comparado con lo que hemos tenido en estos días, este fin de semana. 2, 3 y 4 kilómetros de cola. Mi recomendación, crucen por Paysandú, Colón. Mucho más fácil. Ahora, ¿qué quieren hacer los uruguayos cuando van a la Argentina? Si usted me permite, vamos preguntándole a ellos qué van a buscar. Como usted, mándeme nomás, Maxi. Sí, dale. Vos estás ahí en Paysandú, del lado, obviamente del lado uruguayo, uruguayos que quieren entrar a la Argentina. Hay una cola de 5 cuadras en la frontera para cruzar a Argentina. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué vamos a buscar? Vamos a pasear nomás y a comprar alguna cosita, pero más bien a pasear para salir de... Como no, estábamos en pandemia, que no nos pudimos mover mucho, ahora sí. Bueno, pero usted va por el día, va a quedarse unos días. ¿Cuál es el plan familiar? Vamos por el día. Vamos por el día, a hacer algunas compritas. Le voy a hacer la pregunta de rigor, si me permite, Maxi. ¿El tanque va lleno o cómo va? Fíjate. ¿Cómo está? Fíjate. Va lleno. El único que viaja con tanque lleno. Mi tanque lleno, bien por él, bien. Ahí está. No se enteró que allá cuesta 3 veces. Vamos por acá. Venga, Maxi conmigo. Venga por acá. Porque cruzan todos con poca nafta para cargar también del lado argentino. Y claro que sí, acá estamos la chica en moto, va a hacerse un viaje en moto. A ver, cuénteme qué va a hacer a la Argentina, va un viajecito por el día, se queda unos días. ¿Cuál es el plan? El plan es ir a buscar algunas cosas, algunos comestibles nomás. Ajá. Sí. Así que viaja por el día, trae alguna cosita y vuelve. Vuelvo, sí. Bien, ¿conviene o no conviene? Súper conviene. Súper conviene, dice acá. Supermercado, súper conviene. Acá la amiga de Paysandú va a viajar en la moto, va a comprar alguna cosita, Maxi. Una cosita nomás como para ir pasando. Vamos acá, tenemos los muchachos jóvenes que encantados de viajar a la Argentina. ¿Cómo le va, mi amigo? Cruce por el día, unos días para pasar en familia. ¿Cuál es el plan? Y 2 o 3 días. 2 o 3 días. La idea es visitar Colón, alguna otra ciudad, Termas. Colón. Bueno, ¿y qué le han dicho? ¿Cómo está la situación allá, los precios y eso? Dicen que es barato. ¿Todavía no lo sabe? Todavía no lo sabemos. ¿Cuánto hace que no cruza la Argentina? Y 2 años. 2 años. Bueno, reencuentro, amigo. Que tenga buena estadía ahí en la Argentina. Ahí tenemos uno que viaja por unos días en familia. Están los chiquitos. Gustavo. Lo escucho, Maxi. Déjame que hable también con Martín, que está del otro lado. Martín Rojas, ¿Cómo no? del lado de Colón, del lado argentino. Claro, porque contamos, esto tiene que ver con el dólar, pero bueno, son dólares que ingresan a la Argentina pero y motorizan la actividad comercial, obviamente ahí en Colón al comercio, a un poquito al sector de turismo, a todos los negocios en general, porque la gente viene a comprar o a cargar nafta, cualquier cosa. Pero bueno, obviamente viene con los dólares en efectivo, no viene con dólares que pasen por el Banco Central, ni por el sistema financiero o por los bancos. Martín, contame, bueno, ¿qué está pasando de ese lado de Colón? Efectivamente hay una reactivación por el tema de una gran cantidad de uruguayos cruzando para comprar aprovechando el dólar alto. Así es, Maxi, ¿cómo estás? Buenas tardes. Acá esperaban con los brazos abiertos a los uruguayos desde la semana pasada cuando empezaron
estas flexibilizaciones, esta posibilidad de pasar del Uruguay a la Argentina o de la Argentina al Uruguay. Son pocos los que pasan de Argentina a Uruguay, pero bueno, que se habilita el paso sin presentar, por ejemplo, lo más engorroso que era para la gente, el PCR. Por eso, esta vez cambia de las otras habilitaciones que se venían dando en los últimos meses y hay muchísimos uruguayos que están pasando a la Argentina. Como decía Gustavo, uno de los principales motivos por los cuales mucha gente viene por algunas horas solamente a Colón, San José, Villa Elisa, ciudades cercanas a este paso fronterizo Colón-Paysandú, es para cargar combustible. 3 veces menos está en Argentina para los uruguayos, porque acá, para hacerlo en plata argentina, más o menos 400 pesos argentinos está el litro de nafta o de gasoil premium en la República Oriental del Uruguay, y acá lo estamos pagando unos 140 pesos. Por eso es que vienen a la Argentina a cargar combustible y también a comprar otras cosas, alimentos, productos de limpieza, ropa. Eso ha, como bien vos decías, ha generado que se reactive la economía acá en Colón. Mirá, te voy a mostrar un cartelito que se está viendo mucho en las calles de Colón. Ese, Uru 023. Ese es el cambio a esta hora, hoy día lunes 11 de abril. 023, o sea, casi 5 pesos argentinos es un peso uruguayo. Es mucha la diferencia y por eso es que la gente elige venir aquí a la Argentina. Si me permitís, vamos a acercarnos. Hay algunas patentes argentinas, mirá. Una patente argentina, pero el resto de 10 autos, 8 son uruguayos, Maxi. Bien, Martín, gracias. Muy amable, la verdad que es evidente, ¿no? Lo que está ocurriendo siempre que hay el dólar alto, ocurre esto en los puestos de frontera, se levantaron las restricciones que había sanitarias por el tema COVID y está ocurriendo lo que ha ocurrido siempre, que se dispara o que tenemos un dólar adelantado a la inflación. Algunos cálculos daban cuenta de unos 30.000 uruguayos que venían hacia Argentina. Para tener una idea, sería como si de Argentina saliera de un momento para otro 500.000 de personas. Es un número muy alto que vienen para hacer compras. Allá se veía en Buenos Aires, sobre todo en los shoppings, uruguayos haciendo compras, locales justamente que aceptaban directamente los dólares, ponían una cotización cercana a los 200 pesos, digamos, obviamente, está todo el mundo pensando, o los comerciantes. En la reapertura del turismo receptivo, con los que vienen con los dólares billete en la mano. Lo que le pasa al Banco Central con el cepo es que esos dólares los ve pasar, ¿no? De hecho, el ingreso de dólares vía tarjeta de crédito está desde que se inició el cepo en el gobierno de Alberto Fernández, creo que ingresan... no me acuerdo, tengo que ver bien el número, 50 millones de dólares o 40 millones de dólares, que es nada, y salen de argentinos al exterior, ya estamos en 450 millones de dólares mensuales. Es decir, estamos ensanchando fuertemente de nuevo el déficit turístico, que no solamente es por pago de argentinos que se van al exterior, que pagan con tarjeta, sino que los que compran, hacen compras de internet y pagan de acá con tarjeta a proveedores del exterior. Pero lo que quiero decir es que tenés la posibilidad de que con este dólar te ingrese una gran cantidad de dólares de extranjeros a medida que se levantan las restricciones, la ves pasar. Obviamente lo mismo mueve en la economía, porque obviamente el comerciante que tiene vende todo el negro, pero lo vende. El que ve pasar los dólares es el Banco Central. Brenda, decime algo con el tema de lo que pasó el sábado, cumbre albertista, hubo mucha repercusión con eso y ya me voy a Brasil. Sí, lo que pasó el sábado fue que Rossi convocó a una cumbre en Rosario junto con su partido, la Corriente de la Militancia, para hacer una demostración de fuerza de parte del albertismo, entre comillas. No se quiere que se mencione de esa manera al grupo que rodea al presidente, pero lo cierto es que estuvieron, ahí estamos viendo la foto, los principales funcionarios que responden al presidente. Rossi, bueno, que hoy no es funcionario, salió del gobierno en medio en malos términos, pero ahora está recomponiendo la relación. Estuvo Vilma Ibarra, la secretaria de Legal y Técnica, que es muy cercana a Alberto Fernández. Y también, bueno, Juan Zabaleta, el ministro de Desarrollo Social, que claramente está alineado con el presidente. Pero también hubo otros funcionarios que no tenían necesariamente, no están
tan cerca del presidente o están cerca del presidente, pero al mismo tiempo tienen vínculo con el kirchnerismo, como por ejemplo Ferraresi o intelectuales como Ricardo Foster, que hoy forma parte del equipo del presidente, pero que en el pasado tuvo un rol importante, por ejemplo, en Carta Abierta, en el kirchnerismo. Bueno, hicieron esta demostración de fuerza en torno, de respaldo de la gestión, en torno a Alberto Fernández, mencionándolo, defendiéndolo, que hizo, respaldando su gestión y la gestión propia también en el caso de los que siguen siendo funcionarios, como por ejemplo Zabaleta. También habló Culfas, el ministro de Desarrollo Productivo, que marcó una defensa, digamos, de las políticas en contra de la inflación, por el desarrollo, la industria, etcétera. Una defensa de la gestión y al mismo tiempo un pedido de unidad, un primer acercamiento que va en línea con lo mismo que está planteando hoy el presidente, ¿no? Fue como una especie de antesala de ese pedido que se está haciendo de que haya diálogo. Y vos decías que causó repercusión, exacto, porque Horacio Verbitsky en su nota de obligatoria lectura en el Cohete a la Luna los domingos, ayer hizo una crítica, ¿no? Llamó a esta reunión una asamblea y pegó algunas críticas contra, por ejemplo, Vilma Ibarra, la secretaria Legal y Técnica, que escribió un libro en contra de Cristina Kirchner hace unos cuantos años ya, hace como 6 años, y bueno, le marcó que había escrito un libro en contra de Cristina Kirchner, en contra de una compañera, marcando sus falencias, y al mismo tiempo, hoy, el sábado, dijo que no deberían exhibirse las diferencias porque el pueblo no lo va a perdonar. Perfecto, ahí está lo de la cumbre del albertismo, que es el problema que tiene el albertismo, digamos, ¿no? Que no tiene, salvo un par de intendentes ahora ministros, no tiene inserción territorial. Básicamente, sí, de hecho, eso es otro de los planteos que hizo Verbitsky. Y tiene razón, lo que sí es una obviedad, es una descripción que Alberto Fernández es un presidente sin caudal político, sin votos propios. Ahora, también es cierto que hay una diferencia de fondo, porque cuando el kirchnerismo ve esas cosas, cuestiona que los albertistas cuestionen algo que ve toda la sociedad, que la verdad que en esta coyuntura estar peleándose por el rumbo de un gobierno parece como estar en un avión que está con problemas técnicos y se están peleando en la cabina del piloto, ¿no? ¿Vieron la película esa y dónde está el piloto? Bueno, un poquito así. Ahora, ¿cuál es la respuesta del kirchnerismo duro, del cristinismo? No sé cómo definirlo a Verbitsky. Verbitsky es verbisquista, digamos. Él piensa que trasciende a los gobiernos y demás, pero básicamente es la visión de Cristina hoy. La interpretación es, no, estamos discutiendo sobre el rumbo, y el rumbo es equivocado, y el rumbo va a llevar a un agravamiento de la situación. En ese aspecto, si se lo están diciendo tan claro, te lo voy a preguntar un ratito, sí. Se están diciendo tan claro a Alberto Fernández, lo que llama la atención es que Alberto Fernández no diga, bueno, si hay una diferencia de fondo que no podemos subsanar, yo sigo con mi gobierno, porque el presidente es uno. Entonces, tiene que marcar cuál es el rumbo. O al revés, puede decir el presidente, miren, me equivoqué, me di cuenta que todo lo que estoy haciendo está mal, lo he hecho a Martín Guzmán, reveo todo lo que acordé con el fondo y tomo otro rumbo. Pero lo que se discute es que es insólito que el gobierno, que el presidente plantee y minimice todo a cuestiones personales o de diferencias de discusión con la vicepresidenta y no esté claro cuál es el rumbo, o no se explicite bien cuál es el rumbo. Me voy, que querías agregar algo, Brenda. Sí, el pedido de unidad es un concepto, el concepto de unidad es un concepto equívoco, ¿no? Como que uno puede asignarle distintos significados. En este caso se pide unidad, pero no se dice bajo qué términos. Eso es lo que está detrás de este diálogo futuro, eventual, con la vicepresidenta. Bueno, está Daniel Scioli. Embajador, gracias por atendernos, muy amable. Un gusto, Maxi, buenas tardes. A vos, a tu equipo y a los televidentes. No le voy a hacer una pregunta por la interna y demás, porque me va a empezar a hablar y no, obviamente es un avesado declarante. Daniel Scioli no se va a meter en el barro de la interna justo en este momento. Le quiero preguntar por el tema de lo que ha pasado con el gas y con la electricidad. Al final, más allá de las diferencias ideológicas,
Bolsonaro o el gobierno de Bolsonaro termina dándole un apoyo clave a la Argentina. Digo esto porque se negoció una importación de gas desde Bolivia que requería la autorización de Brasil y al mismo tiempo tengo entendido que para el invierno también va a ser importante la importación de electricidad y energía desde Brasil. ¿Cómo es eso? ¿Efectivamente Brasil puede darle una mano a la Argentina para sobrellevar el tema de la crisis energética en el invierno? Dada la relación que hemos reconstruido, Maxi, con Brasil en este tiempo, lo cual este no es un logro aislado, es coherente con lo que viene ocurriendo, inclusive el respaldo de Brasil contundente al acuerdo de Argentina con el fondo, este encuentro empresario que ustedes están mostrando, 200 empresarios en la poderosa Federación de Industriales de San Pablo, una gran presencia de pymes, por el lado argentino Marcelo Fernández, presidente de Segera, y Brasil fue muy claro, entre mayo y septiembre, la energía que necesite Argentina la ponemos a disposición. Básicamente lo que es energía eléctrica, que usted sabe que con el gas se produce energía eléctrica, entonces ya hay antecedentes que con la línea de alta tensión de Garaví a la altura de Corrientes, ellos nos pueden proveer un gran volumen de energía. Esto se suma a la exitosa misión comercial de Julián Domínguez, donde los empresarios vendieron todo el pescado que tenían, merluza, langostino, una controversia que logramos superar, y también, como se ve ahí, ustedes están repasando imagen lo que fue la visita al ministro de Turismo, Matías Lames, en un gran momento del turismo receptivo por parte de Brasil, que con la mayor conectividad que le ha dado aerolíneas argentinas, están llegando todos los vuelos completos. Ahora, Scioli, pero por eso voy al punto de lo que planteaba. Al final, entonces, Bolsonaro no era un enemigo o alguien con quien confrontar ideológicamente el gobierno de Alberto Fernández, el Frente de Todo, el kirchnerismo, sino que termina siendo un aliado estratégico. Mira, el presidente Alberto Fernández, la instrucción que me dio fue muy clara al principio del mandato. Yo le pregunté, Alberto, ¿qué expectativa tenés con relación con Brasil? Sabiendo que en este momento atraviesa las peores situaciones, los desencuentros. Brasil había dejado de ser el socio comercial número 1 de la Argentina. Me dijo, Daniel, hacé lo que tengas que hacer, pero tenemos que recuperar la relación con Brasil, una alianza estratégica. Y ahí me puse a trabajar de lleno, primero reconstruyendo el diálogo institucional, ministros de acá, ministros argentinos, gobernadores de los estados de Brasil con los gobernadores argentinos, identificando la demanda potencial de Brasil, la oferta exportable conjuntamente con Cancillería, creamos 14 cámaras de industria y comercio binacional, no esperamos que nos vengan a comprar, salimos a vender, terminamos el año pasado con récord de exportación en los últimos 8 años. Busqué los puntos de coincidencia, de encuentro, los intereses comunes, y ahí pude reencauzar la relación más allá de la diferencia política e ideológica. Lo dijo el propio Pablo Guedes el otro día al salir de la reunión después de 3 horas, Maxi, estuvimos reunidos con Martín Guzmán. Dijo la puerta del Ministerio de Economía a toda la prensa brasilera, Argentina y Brasil tenemos que trabajar juntos, unidos, integrados para dar soberanía alimentaria y soberanía energética a la región y fundamentalmente con una mirada a Europa. Le hago entonces una última pregunta vinculada, es inevitable, digamos, porque respecto a esa reunión de Guzmán con empresarios ahí en San Pablo, por un lado, obviamente, cuestionan el tema del cepo cambiario. Cualquier empresa que quiere invertir en la Argentina después quiere remesar utilidades y dividendos en dólar o en su moneda de origen. Y la Argentina tiene muy restringido eso por el tema del cepo. Pero también, ¿cómo se ve el tema de la interna del oficialismo vista desde afuera? ¿Cómo se ve esto que yo decía, que es un gobierno que no tiene un rumbo? Digamos, que Alberto Fernández acuerda con el Fondo Monetario, pero por otro lado se lo cuestionan dentro de su propio espacio político la vicepresidenta. A ver, no coincido que el gobierno no tiene un rumbo, lo tiene. Lo demostró en su momento con la pandemia, readecuó el sistema de salud, consiguieron las vacunas, tuvo un rumbo cuando definió una posición clara el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, tuvo un rumbo y una definición clara de gobierno cuando se reunió con el presidente de Bolivia y me instruyó a mí que haga lo mismo aquí con el gobierno de Brasil. Tiene un rumbo cuando vemos que la desocupación bajó al 7%, la economía se recuperó a más del 10%,
mejoró la distribución del ingreso, los niveles de inversión, y ahora tenemos un problema que es un problema global. Maxi, yo veo, y muy lógico, comparto que se hace eco un programa tan visto como el tuyo, con un conductor de la calidad profesional y humana que te caracteriza, haciéndote eco el principal problema de la gente, que es la inflación. Ahora, yo te puedo contar que acá en Brasil, el mes pasado, la mayor inflación de los últimos 30 años, y no veo que esté que es una conmoción, un cuestionamiento al ministro. Está bien. Pero embajador, Brasil ahora tiene 10% de inflación. Nosotros vamos rumbo al 60%. El último mes, 3% en transporte, 2,5% en alimentos. Y Canadá, el último mes, 4,6% y Alemania el 2,2%. Esto tiene que ver, Maxi, con este impacto global de la guerra, el aumento de los precios de los commodities y los precios de energía. Un tema que el Ministerio de Economía lo ha reconocido acá desde Brasil. El ministro Guzmán dijo la principal preocupación del Ministerio de Economía. Ahora, tenemos que ver todo en un conjunto y los otros indicadores también de una recuperación económica que comienza a verse y reflejarse en distintos sectores. Que hay muchas cosas por hacer. Que hay un frente que tiene su debate interno, lo tiene. Y un presidente que va tomando decisiones, escuchando a todos, pero en un momento le tiene que dar la impronta, la decisión, y como está buscando un orden y sustentabilidad política y unidad política detrás de las grandes decisiones que necesita. Embajador Scioli, gracias, muy amable como siempre. Ahí está Scioli desde Brasilia contando, bueno, el tema de la negociación por el gas y la electricidad con el gobierno brasileño. Vamos a ir en una tanda. Cuando volvamos, Pablo, habló de nuevo el presidente de cambio de gabinete. Vas a hablar un poquito vos y Brenda de lo que está pasando con el cambio de gabinete y las versiones alrededor de Martín Guzmán. Sí, hay 3 escenarios abiertos. Ahora te voy a contar cuáles son y qué nombres podrían llegar a venir. Vamos a la tanda, ya volvemos. Bueno, Pablo, entonces tenemos el audio de Alberto Fernández. ¿Qué dijo? ¿Cambio de gabinete? A ver, básicamente habló de todo lo que habíamos dicho antes, la posible reunión con Cristina, y cuando le preguntaron del cambio de gabinete, dijo así: más que cambiar el gabinete, estoy pensando en cambiar pañales. La frase de Alberto Fernández, si la tenemos, la escuchamos. Sí le llegó el tuit, en realidad el posteo en Instagram de Cristina, y creo que un ramo de flores. Sí, el ramo no lo he visto todavía, pero sí me enteré, pero la verdad le agradezco mucho a Cristina. Es esto, todo, las flores y el posteo. Y el posteo. ¿Serviría esto para que hablen, presidente? Un hijo siempre, ¿no? Un nene. No, pero siempre en algún momento vamos a hablar de una... Miren, es lo único de hablar de política porque quiero disfrutar otra. No, obvio. Pero en lo único que voy a trabajar es en la unidad, porque todos nosotros somos prescindentes. Lo que no es prescindente es que por nosotros esto se rompa y debemos espacio a la derecha a crecer en la Argentina, porque el daño que han hecho, créanme que yo... Bueno, ahí está el presidente Alberto Fernández, no se escuchaba mucho, no se ganas de hablar después se de nota ese que momento. está bastante cansado, no se escuchaba mucho de haber pasado la noche en vela, pero básicamente dijo, antes de que cambiar el gabinete tengo que cambiar pañales. Sí, esa es la frase. El teléfono que cambie porque no se le escucha. Claro, pero no se escuchaba nada. Vos decís que le cuesta al presidente cambiar gabinete y fundamentalmente a Martín Guzmán. Martín Guzmán y Santiago Cafiero. Yo creo que miremos esas dos figuras, porque él va a tratar de negociar todo lo que pueda con el kirchnerismo, con Cristina, pero no creo que toque a esos dos funcionarios, porque si los toca, entonces la autonomía de Alberto, que aprecia el peronismo con cierto interés, autonomía relativa, la va a sacrificar ahí. Es el Alberto de antes del Fondo Monetario. Así que me parece que eso tenemos que estar bien fijándonos en estas dos figuras. Y él va a tratar igual de patear un poco hasta no tener un consenso. Así que, ahora, un tema de experiencia en la opinión pública. Este nacimiento de su hijo pudo haber significado una simpatía popular hacia él, pero el índice de inflación lo va a devorar. Claro. En otras circunstancias, un líder que se enferma, un familiar, un nacimiento, genera simpatía coyuntural. Pero Francisco coincidió con el 6.3 y eso es fatal. Claro, y además vos decís, bueno, le cuesta al presidente cambiar el gabinete, renovar el gabinete, pues parte de la identidad de su gobierno.
pero esto que decimos, una inflación de marzo arriba del 6%. Algo va a tener que mover. Y estamos hablando de un ministro de Economía que ya está hace más de 2 años en la gestión y que ya había sido muy golpeado con la inflación del 4,8 del año pasado, digamos, y el 50% de inflación del año pasado. Recordemos que el ministro había puesto una meta de inflación el año pasado de 29%, dio 51% la inflación. Y ahora estamos en un proceso de aceleración y eso está generando, obviamente, un ruido no solamente interno, sino un ruido en la sociedad muy grande. Pero hay un punto. Guzmán es el link con el Fondo Monetario y Guzmán tiene buenos vínculos con los principales analistas económicos. O sea, se considera un hombre que está haciendo las cosas razonablemente bien desde el punto externo e interno. No puede controlar la inflación, pero digamos, tiene una preocupación clara por mejorar la macro. Y eso es una imagen interesante. El problema es la inflación. Pero hay un programa de mejorar la macro y vuelvo a decir, hay que ver qué dice el Fondo Monetario y en qué punto afloja o comprende la situación de Argentina. Eduardo, gracias. No, por muy favor, amable, muy gracias a interesante, como siempre, escucharte. Vamos volando a la tanda, ya volvemos. Ya vamos a ir al tema Ucrania porque, atención, que sigue estando muy presente todo lo que está pasando en el mundo, todo esto que estamos hablando de el problema de la aceleración de la inflación de alimentos en el mundo, más allá de la crisis propia de la Argentina, tiene el epicentro en Ucrania. Atención que están pasando muchas cosas en Ucrania. Y también vamos a ver qué está pasando en China, ¿no? Donde también hubo en Shanghái un rebrote de COVID y también se suma al tema del encarecimiento de los alimentos y la crisis alimentaria. Pero no quería dejar pasar este tema, el otro día no lo hicimos. Condenaron hasta la semana pasada embajador en Israel, Sergio Uribarri, el ex gobernador de Entre Ríos, lo condenaron por corrupción. Sí, por desvío de fondos públicos entre 2010 y 2015. Él había sido gobernador de la provincia de Entre Ríos y básicamente lo que lo denunciaron y finalmente lo condenaron fue por el uso de la publicidad oficial y el direccionamiento o el mal direccionamiento de la publicidad oficial. Esto desembocó finalmente en que Uribarri es condenado a 8 años de prisión y a su vez renuncia o le piden la renuncia como embajador de Israel, donde él estaba hasta ahora. Bueno, se suma una lista, ahora vas a contar, de condenados de la gestión del kirchnerismo. Obviamente el más emblemático de todos es Amadou Boudou, que fue condenado por la causa Chicane a creo que 4 años, ¿no? de prisión. Pero también está Felisa Micheli por el tema de la bolsa, que también fue condenado. Ahora los vamos a repasar. Algunos tienen condena firme, otros no tienen condena firme, todavía están apelando a la Corte Suprema o a distintas instancias judiciales. Claro, pero cuando algo condenado es juicio oral. Sí, en la mayoría de los casos. Estamos hablando de un juicio oral donde hay una condena, obviamente después de la instancia de apelación, en casación o en la Corte Suprema de Justicia, pero se hizo el juicio, hubo, no sé, en el caso de Chicone, hubo 8 jueces en la instrucción, volaban por el aire y demás, pero después llega un tribunal oral, que en general son tribunales que tienen menos influencia política, y en el tribunal oral hay una condena. Bueno, eso pasó con Uribarri, y el origen de la investigación estuvo en buena medida por un periodista como Daniel Enz, periodista muy reconocido ahí en Entre Ríos. Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Maxi, ¿cómo andás? Tanto tiempo. Bien, gracias, igualmente. Bueno, Daniel, contame, ahí vi un poquito algunos mensajes que enviaste incluso internos en FOPE, a la Asociación de Periodistas, en los cuales de alguna manera sentí cierto alivio, digamos, porque fueron muchos años en los cuales en las provincias hay toda una estructura de poder especial, ¿no? con los gobernadores y el poder que ejercen sobre la prensa. ¿Cómo fue el caso de Uribarri? ¿Qué es esta condena por corrupción del ex gobernador Uribarri? Bueno, lo que anticipaba el colega allí que está contigo, el tema es que a Uribarri se le complica por lo que viene, digamos. O sea, Uribarri ahora tiene por lo menos 4 causas más que pueden, te diré, duplicar y un poco más la condena. Viene pronto ahora un juicio por... vos sabés que tenía que ser elevado a juicio en estos días, y después de la condena, los abogados defensores de Uribarri pidieron una nueva pericia para postergar ese juicio que se le venía, que es al empresario
paraguayo Diego Armando Cardona Herrero, que es como el socio, el testaferro, el amigo, el administrador de Uribarri, ¿no? Que es un hombre que tiene negocios de catastrales en muchas provincias, y es muy cercano, digamos, de hecho a este hombre la justicia ya le encontró mucha documentación que demuestra esa vinculación tan fuerte con Uribarri. Qué sé yo, por decirte, hay una documental que muestra que este hombre le administró más de 11 millones de dólares a Uribarri y su familia, de fondos públicos, obviamente, porque Uribarri nunca no trabaja en la parte privada desde 1986, creo, 85. 11 millones de dólares entre 2008 y 2015. Eran los gastos de Uribarri de los viajes de él y su familia, las tarjetas de crédito, algunas inversiones, 11 millones de dólares. Como para que tengamos una idea la relación que tiene con este tipo, ¿no? Con este hombre. Y la causa era, como contaba acá Pablo, digamos, de desvío de fondos públicos a empresas propias Claro. o de familiares. Claro, fundamentalmente hay una relación, por eso el segundo condenado a 6 años y medio de prisión es Juan Pablo Aguilera, que es su cuñado, es el hermano de la mujer de Uribarri, que este hombre montó 3 empresas, todos con fondos públicos, digamos, ¿no? Y la principal, una imprenta que pasó a ser, para que tomemos dimensión de la inversión que hubo, digamos, con fondos del Estado, pasó a ser la imprenta más importante de toda la región, digamos, ¿no? Superior a la de Santa Fe, a la de Rosario, una inversión de casi $1 millón, que es lo que en el fallo la justicia le expropia al cuñado de Uribarri, ¿no? Pero era como, o sea, creció en ese negocio en función de esto, digamos, de todos los aportes que tuvo desde el Estado, ¿no? Daniel, te agradezco, muy amable y bueno, me alegro, digamos, que esto pueda tener ahí alguna vuelta y algún fin. Esto empezó como una investigación periodística. Esto arranca con una denuncia que hacemos nosotros allá por el 2015 sobre el patrimonio y los negocios de la familia Uribarri, ¿no? Ahí arranca. Claro, y 7 años después está el fallo judicial. Vamos a ver qué pasa en las instancias de apelación. Daniel Enz, gracias, muy amable como siempre. Bueno, vamos al tema de lo que está sucediendo en Ucrania, pero antes hagamos una pasada por China. Flor, ¿qué sucedió este fin de semana? Que hubo mucho ruido y muchos videos en las redes sociales sobre situaciones de revuelta o de protesta social en Shanghái. Claro, porque esto empieza hace varios días con una preocupación del gobierno chino sobre lo que está ocurriendo en Shanghái respecto de la pandemia. ¿Cómo? ¿No están mejor en todos los países en torno a la pandemia? No, porque China está en una lógica de 0 casos y en el medio la Omicron está haciendo estragos en sobre todo Shanghái, nivel 2020, o sea, a nivel al comienzo de la pandemia en China. Y si bien esto no está generando el nivel de letalidad que ha generado en otros momentos y que sería la máxima preocupación, sí está generando preocupación en China porque no se quiere arriesgar, pues ya sabemos que a más casos mayores, por lo menos internaciones. Entonces lo que se decidió fue el confinamiento de 25 millones de habitantes con testeos masivos y testeos permanentes y obligatorios. En el medio de eso, ¿cómo se hace para aislar a la gente, aislar a los hijos, aislar a los menores? Porque los menores cuyos testeos dan positivo también los aíslan, los llevan a un centro de salud y los aíslan de sus familias. Y entonces, ¿cómo hacen esas personas para conseguir alimentos? Bueno, el propio Estado se encarga de llevar a cada domicilio lo básico de los alimentos. Un poco de verduras, huevo, leche, carne. Y en ese contexto, los reclamos que vos viste el fin de semana, esos videos que están circulando por todos lados, es primero en los lugares en los que esos alimentos no están llegando. Después los lugares a los que la gente no está contagiada y no puede ni siquiera salir a buscarlo, salir a comprarlo. Entonces, a partir de esos videos y de esos reclamos que se empezaron a difundir, el gobierno chino decidió que de a poco en aquellos lugares, en aquellas zonas dentro de Shanghái
donde no hay tantos contagios, se va a poder empezar a flexibilizar un poco. Y lo relativizo porque por un lado va a estar el confinamiento bien estricto y por otro lado van a estar estos comienzos de flexibilización, y es solamente por ahora lo que se resolvió a partir de estos videos que circularon. Bueno, ahí está el tema de China. ¿Querías decir algo vos con China? Y que, digamos, no solamente ahí en las principales ciudades chinas que están convulsionadas por los aumentos de precios, sino, como vos decías, en otras ciudades, sobre todo aquí también, la semana pasada conocíamos el caso de Perú, pero también en Brasil hay convulsiones por aumentos de precios, sobre todo de alimentos. Pero bueno, el fin de semana la novedad fue esta que contaba recién, que tiene que ver con lo que pasó en China y en la localidad de Shanghái. Flor, ¿qué está sucediendo en Ucrania? Bueno, Ucrania está denunciando ahora que bombardeos rusos destruyeron un aeropuerto, el aeropuerto de Dnipro. No se registraron víctimas mortales. Esto en general sucede porque, según Rusia, va avisando cuál es el próximo objetivo y esos lugares se despejan, pero sí hubo 6 heridos. Estamos en el día 47 de esta guerra. Hoy la cuestión se concentra en el este porque, como venimos contando, Rusia se retiró de la capital ucraniana, pero está ampliando su presencia en el este, está ampliando su presencia en el Donbass, donde sí se avisora que puede haber lo que algunos están llamando batallas finales, no en el sentido de terminar la guerra, sino en el sentido de que algunos lugares terminen de asegurarse para un lado o para el otro. Se habla de la posibilidad de que haya una batalla importante en Mariupol, por ejemplo, uno de los centros de los que estamos hablando desde hace rato. Hoy viajó a reunirse con Putin el canciller austríaco. Lo que dijo de esta reunión fue que fue un diálogo franco, pero también un diálogo duro. Estos son las conversaciones que se están teniendo en este momento con la intención de los diálogos de paz, y la Unión Europea decidió seguir mandando armamento. Hay algunas declaraciones de Zelensky a la BBC, porque se habló de algún encuentro con Boris Johnson, de algún viaje de Boris Johnson incluso a Ucrania. Bueno, hay mucho rumor sobre cómo sigue, digamos, los próximos pasos de la guerra, ¿no? Claro, habló Boris Johnson en las últimas horas, dijo que están básicamente apoyando todo lo que se pueda y van a seguir mandando armamentos. Todavía no hay planes de ningún viaje nuevo, por eso te hablo de esta reunión de Putin con el canciller austríaco, porque hay algunas intenciones de acercamiento de algunos líderes europeos para poder hablar con Putin, pero sobre todo para convencerlo de que se haga finalmente en algún momento esta reunión entre Putin y Zelensky, que por ahora no parece que sea una posibilidad. ¿Cuáles son las cifras hoy verificadas que está dando las Naciones Unidas? Aunque, como decimos siempre, se calcula que las cifras son todavía más grandes. Incluso la ONU reconoce que las cifras son todavía mayores, pero hoy habla de 1.800 civiles muertos, 2.400 heridos. UNICEF está contando 7 millones de desplazados. Esto no quiere decir que todos se hayan ido de Ucrania, pero sí que ya no estén viviendo en sus hogares. Y ayer casi 3.000 personas fueron evacuadas por estos corredores humanitarios, que son el principal acuerdo al que se va llegando en estas reuniones de paz, para que por lo menos los civiles puedan encontrar un lugar a donde empezar a evacuar si es que lo van decidiendo. Recordemos que al principio decidían no hacerlo muchos, otros se fueron inmediatamente, y muchos de los que decidieron no hacerlo después fueron cambiando su visión de los hechos, así como nos contaban la semana pasada, en Kiev empieza a suceder al revés. Algunos se fueron y empiezan a regresar porque es un lugar que ahora no está siendo el centro del conflicto. Bueno, esta es la declaración a BBC de Zelensky. Dice: hemos entregado muchas vidas en la guerra y necesitamos mantenernos firmes tanto como podamos, resistir tanto como podamos. Pero esto es la vida, ¿no? Bueno, dando un poco lo que espera Zelensky, que es tratar de aguantar lo máximo posible, a ver si se puede abrir en algún momento algún canal de negociación. Creo que el gobierno ucraniano ha denunciado que ya ha habido más de 5.000, 6.000 civiles asesinados. Por eso te digo, esas son las cifras ucranianas. Que denuncia el gobierno ucraniano. En el caso de Naciones Unidas está hablando de 1.800, pero dice que claramente son más. Claro, sí, una situación muy, pero muy delicada. Está en Estados Unidos Adrián Saca. Adrián, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes. Hago una aclaración respecto de las cifras de muertos. Las Naciones Unidas únicamente cuenta aquellos muertos cuya identidad puede ser verificada con nombre y apellido y que este nombre y apellido coincida justamente con la identificación, con la cara, con que alguien reconozca a estos cadáveres que contabilizan. Es feo decirlo así, pero es por eso que hay tanta diferencia entre esos 1.800 muertos y los que Zelensky insiste que dice que hay miles de muertos solamente en Mariupol, ¿no? La ciudad que fue largamente asediada y donde, bien decía Florencia, dicen que podría ya desatarse una de las batallas decisivas, por lo que acá en Estados Unidos ha cobrado mucha relevancia, digamos, el nombramiento de un nuevo general en Rusia por parte de Putin, el general Alexander Bornikov, que es conocido como el carnicero de Siria, por la manera despiadada en que se movió en la guerra en Siria en los últimos años, sin importarle si las víctimas eran civiles o militares, y destruyendo edificios a mansalva, como hemos visto que también han hecho en buena parte del este de Ucrania, y por esa razón se teme aquí en los Estados Unidos un recrudecimiento de las acciones. Pero hasta ahora, la noticia de último momento que impacta aquí en los Estados Unidos directamente, porque tiene que ver con la economía global, es lo que Standard & Poor's, Esperamos un segundito, Adrián, un segundito, me contás, sí. Ahora me contás esto, pero dale. Estas imágenes son de Boris Johnson en Kiev. Reunido de sorpresa en Kiev. En Kiev, sí. Me parece que es lo más importante en este momento porque es muy fuerte y uno se imagina, bueno, que pueda ir directamente el primer ministro británico ahí a Kiev, está ahí con Zelensky. Estos son imágenes que están llegando en este momento. Es el primer líder europeo caminando junto al presidente ucraniano por las calles de Kiev. Y ahí es donde le ofrece más armas para contribuir con esa situación. Bueno, atención porque es todo un gesto también el de Boris Johnson, ¿no? Porque es el primer líder europeo que se anima directamente a ir ahí a Kiev. Se ha hablado mucho si el Papa iba a ir en algún momento. Que por ahora lo desmintió, dijo que no va a suceder. Sí. No, sí. Y además tener en cuenta que la zona de Kiev ya no tiene el asedio militar que tenía en algún momento. O sea, es una zona que está más controlado, que se liberaron las tropas rusas. No, por eso viaja, no viaja a un lugar. Y por eso acepta viajar e ir a ese lugar, ¿no? Discúlpame, Adrián. Claro, no, exactamente. Y de hecho, al llegar estas imágenes de Boris Johnson con Zelensky ahí en Kiev, se preguntaban si Joe Biden iba a viajar también ahora que Kiev está más protegida. Pero desde la Casa Blanca hace un rato nada más lo desmintieron. Pero por eso cobró también importancia la visita de el canciller austríaco, de Karl Nehammer, allí donde la reunión con Putin en Moscú justamente fue un fracaso, porque dijo que no fue para nada amable, no fue una visita amistosa y no llegaron a ningún punto en común. Pero es el primer tanteo que se hace que un funcionario europeo, en este caso es el ministro de Relaciones Exteriores de Austria, hace directamente con Putin. Ves que va a ser muy difícil esta negociación, y más con el nombramiento de este general que les decía que va a comandar las tropas rusas en el este ante una batalla especial, pero una batalla final o definitiva. Pero lo que les decía, que impacta aquí en los Estados Unidos, es lo que decía la agencia Standard & Poor's, que aparentemente hay un default selectivo por parte de Rusia. Esto es consecuencia directa de las sanciones impuestas por Estados Unidos y por Occidente. Es el primer default soberano, es un default soberano selectivo porque es de parte de la deuda, el primero que se realiza desde 1918, cuando fue la revolución bolchevique, justamente para que
que tengan una idea de la gravedad, es mucho peor que el default de Rusia de 1998, que era un default con privados. Acá es un default soberano y esto tiene que ver con que Rusia no pudo acceder a sus reservas en dólares, en divisas extranjeras, que son de 315.000 millones de dólares y que tienen en el exterior de Rusia. Entonces, al ingresar en default se teme una caída, un desplome total de la economía de Rusia. Adrián, gracias, como siempre, impecable. Adrián Sack desde Estados Unidos. Bueno, nos quedaron varios temas. Faltante de precio, ahora vamos a hablar un poco del tema de educación que tiene Flor con el tema si van a extender una hora o no el horario en las escuelas primarias. ¿Qué está pasando con...? Siempre hablamos, acá venimos recabando información de los aumentos de precios muy fuertes a partir de la segunda semana de marzo, especialmente, que bueno, va a dar justamente el índice pasado mañana arriba del 6%, pero en simultáneo con el aumento de precios lo que está pasando es que faltan productos y sobre todo aquellos más baratos en los supermercados, que son los que están en precios cuidados. Bueno, un relevamiento oficial lo que da cuenta es que solamente se encuentra 6 de cada 10 productos en las góndolas de precios cuidados. ¿Y esto por qué? Y porque la gente, ante la mayor diferencia de precios respecto de lo que no están regulados, se llevan los que están más baratos, pero además porque las empresas cuotifican las entregas a los supermercados de esos productos, porque lo que... Lo tienen que vender más barato, claro. Y claro, lo que prefieren hacer las empresas alimentarias y las de limpieza es entregarle a los mayoristas o directamente en algunos casos a los autoservicios, porque no están regulados ni los mayoristas ni los autoservicios. Sí, ajusta por precio o por cantidad. Vos Entonces, fijás el precio y te ajustan por cantidad. Es decir, hay menos oferta de ese producto. Ahora, fíjate lo que pasa, que históricamente Precios Cuidados tiene un cumplimiento del 90%. Siempre hay problemas básicamente con el aceite. Y ahora estás en el 60% ahora de cumplimiento. En el 60% y hay faltantes de aceite, que es la típica, leche, harina, yerba, galletitas, que nosotros acá comentábamos que se encuentran algunos productos nada más, algunas marcas, y mayonesas, que además de esto que estamos contando, tiene un problema propio, el tema de las mayonesas, de la producción, pero bueno, hay faltantes generalizados en Precios Cuidados. Bueno, Flor, ¿qué está pasando con el tema de la hora extra en las escuelas? Contábamos el viernes que se reunía el Consejo Federal de Educación, es decir, se reunían los ministros de Educación de todo el país para escuchar esta propuesta en Tierra del Fuego del ministro de Educación Nacional, Jaime Persic, de que en las escuelas que tienen 4 horas por día se agregara tuvieran una jornada de 5 horas, que son el 86% de las escuelas primarias estatales del país. En esta propuesta consiguió el apoyo de varios de los ministros del país, pero está generando mucha controversia en los gremios docentes, porque los docentes dicen, esto se tendría que haber reunido con nosotros para hablar de nuestra cuestión laboral. Esto nos modifica a nosotros el esquema laboral. Tenemos que saber si estamos dispuestos a eso o no, cómo puede ser que se debata nuestra situación laboral o la idea de lo que puede pasar en nuestro universo de trabajo sin haberlo conversado con nosotros. Así que ahora la discusión es esa, si se van a sentar en la mesa habitualmente paritaria para hablar de este y otros temas, pero los docentes están tratando de discutir esto, que no solamente tiene que ver con una cuestión económica, sino también con este panorama que les cambia la jornada diaria y que dicen es de difícil aplicación para este año. No es lo que creen por ahora los ministros de Educación y lo están debatiendo. Es decir, los ministros quieren y el Gobierno Nacional quiere aplicarlo este año. Sí, no todos, pero el Gobierno Nacional está planteándolo para empezarlo. ¿Por qué lo hacen ahora? ¿Por qué no esperaron, que es lo que es habitual en un cronograma educativo? No, ¿por qué no lo hicieron antes? Por eso, o antes... Empezamos hace un mes las clases, ¿por qué no lo discutieron en el Claro, o antes, ponele que antes estaba el tema de la aplicaban. pandemia, que no sabían cómo arrancar, pero ¿por qué no esperar o discutirlo mejor, no? No, pero a mí me parece perfecto no perder un año para discutir esto, pero ¿por qué no lo plantearon antes? Tenían todo el verano para discutirlo. Cualquier opción es mejor que Recordemos que es un año particular en el que están volviendo a las aulas en todo el país de un modo distinto después de 2 años. Era un poco la apuesta y ahora se está discutiendo esto, que ojalá no lleve Ahora, lo que dicen, que quizás de la manera de destrabar es, las provincias que pueden adhieren y reciben los fondos. Y las provincias que no pueden ven cómo redireccionan esos fondos para optimizar la cantidad de horas de alguna otra manera. Es una de las opciones que me planteaban fuentes de educación, bueno, para ver de cómo destrabar este conflicto, porque
de nuevo, no hay forma de satisfacer a todos porque hay algunos que realmente no pueden hacerlo tal como lo está planteando el gobierno nacional. Tener en cuenta que esto es algo que propone el gobierno nacional con el ministro de Educación per se, que me parece que pocos le conocen la cara al ministro de Educación. Es un nuevo ministro. Jimmy. Sí, pero ha tenido bastante bajo perfil hasta ahora, ¿no? Y en principio uno tiende a pensar que la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, de Kicillof, tendría que adoptarlo, digamos, que está en línea con lo que propone el ministro nacional. Sí, pero cuando se enteraron desde provincia, que también llegó medio sin haberlo conversado, Silioni, el ministro, dijo, sí, está bueno, está de acuerdo, habría que ver de qué modo implementarlo. No todas las escuelas tienen espacio para poder concretar eso, está todavía en debate. Mañana vamos a discutir un poco, me olvidé cuando estaba acá Fidanza, pero ¿quién quiere adelantar la elección en la provincia de Buenos Aires? Atención que hay mucho debate con eso y la matemática electoral. Básicamente, porque, ojo que en la provincia de Buenos Aires, a ver si puedo mostrar esto porque si no, no se entiende nada, en la provincia de Buenos Aires no hay balotaje. Entonces, el oficialismo que transmite, por lo menos del lado de Cristina, que la elección nacional el año que viene está perdida por el balotaje, porque en última instancia hoy hay una posición mayoritaria opositora, ya sea entre Juntos por el Cambio y Milei. Vos ves todas las encuestas suman más del 50% y sería muy difícil para, a no ser que cambie totalmente el escenario económico, levantar eso. Y por eso lo que transmite Cristina, la elección nacional está perdida, es lo que han escrito periodistas que están muy cercanos a la vicepresidenta. Pero, ojo en la provincia de Buenos Aires, porque en la provincia de Buenos Aires gana por un voto. Entonces, la apuesta del oficialismo es ver si en la provincia de Buenos Aires hay una opción fuerte que divida a la oposición. Es decir, básicamente que haya un candidato de Juntos por el Cambio, que puede ser Santilli, Ritondo o Bullrich, y un candidato que vaya por fuera de eso, que puede ser de los libertarios, que podría ser Esper. En ese caso, ojo que ahí está la chance que puede llegar a tener el oficialismo, ya sea con Kicillof, con Guado de Pedro, con quien sea, de ganar la provincia de Buenos Aires. Siempre y cuando, además, está la discusión de si adelantar o no y despegarla de la elección nacional. Pero mañana vamos a evaluar este tema, sí, porque vamos a analizar este tema con más detalle. No todos en el oficialismo están tan de acuerdo con esta hipótesis porque empiezan a jugar otras variables, como por ejemplo, te dejo solamente el título, ¿qué pasa en una elección de la provincia de Buenos Aires si Cristina no está en la boleta? Ojo. Bueno, atención con este tema. Brenda, ¿va a haber un acto de Cristina cuándo? Va a haber un acto de Cristina, o en realidad el encabezamiento de una cumbre de parlamentarios de una asamblea parlamentaria con representantes legislativos tanto de Europa como de Latinoamérica. Va a ser en el Senado, lo va a presidir ella, va a estar formando parte de esta muestra institucional, pero que también va a tener, si ella habla, sobre todo, algún tinte político. Así que hay bastante expectativa sobre lo que va a pasar ese día, que va a ser la primera vez que ella va a hablar después del sábado pasado. Van a cumplirse 10 días más o menos. ¿Cuándo va a ser esto? El miércoles. El miércoles. Uy, va a ser un día. El miércoles va a ser un día muy pesado. El día del INDEC dando el índice de inflación de marzo, que como anticipamos va a estar arriba del 6%. El movimiento de los piqueteros, movimientos sociales en la 9 de julio, con sectores de izquierda, y vamos a ver si se suman algunos afines al kirchnerismo, tensando la calle, ¿no? Cuando salieron ya del gobierno nacional o de la reta a decir basta de cortes. Y bueno, y este acto de Cristina, todo en víspera a jueves y viernes santo, o sea que va a ser un día muy pero muy movido el miércoles. Perdón, semana corta también, ¿no? Por eso, pero hoy va a haber una reunión entre Zabaleta, el ministro de Desarrollo Social que antes mencionábamos, con los piqueteros y las organizaciones sociales que están lejos del gobierno para ver si llegan a un acuerdo y esas marchas se evitan. Bueno, decime qué pasó con el tema importación de café y cacao. ¿Se resolvió? Claro, porque la semana pasada contábamos de la advertencia de los empresarios porque si no les dan los dólares no pueden importar y va a haber desabastecimiento de café. Bueno, el Banco Central les está poniendo condiciones más duras, no solamente a los importadores de café, sino a los importadores de cacao. En la Argentina no hay cacao, igual que café. Los insumos siderúrgicos, el aluminio también. Bueno, el Banco Central lo que está haciendo es decirle a las empresas, me tienen que presentar
que ustedes no van a importar para estoquear, sino porque justamente no tienen stock. Me tienen que hacer una auditoría interna y presentar ese papel oficial. Me tienen que demostrar que ustedes no incumplieron ningún acuerdo de precios. No se pueden hacia adelante negar a participar en ningún acuerdo de precios. ¿En qué condiciones le está poniendo el Banco Central para acceder a extrabar los dólares? Con los cuales, por un lado, le dicen, los dólares te los podemos dar en cuentagotas bajo ciertas condiciones. Bien, ahí está, el tema del café que sigue dando vuelta. Y dame una línea simplemente con lo que está pasando con el paro de transporte que complica la exportación en la temporada alta de oferta de dólares, de liquidación de la cosecha gruesa. Muy fuerte hoy, el 80% del transporte de carga que debía entrar en el puerto de Rosario no ingresó, con lo cual, bueno, toda la carga que tiene que exportarse, y de allí vienen las divisas para la Argentina, no puede ser posible. Lo que están pidiendo los transportistas es un mejor precio del flete y además el acceso al gasoil más barato del que tienen atención ahora. con este tema porque estamos todos viendo la cantidad de dólares enorme que está ingresando en esta temporada con los superprecios de la soja, pero si no se embarcan y en el puerto de San Lorenzo no pueden ir los barcos hacia China, y los dólares no vienen. Entonces es todo un problema. Vamos a ver en las próximas horas si el gobierno trata de destrabar este conflicto. Nos retiramos, quédense con Robertito Funes y con Mariana Contartesi. Nosotros nos reencontramos como siempre mañana. Chao, pásenla bien.